A medida que el turno avanza, los médicos prescriben más antibióticos para infecciones respiratorias agudas que no tienen indicación de antibioterapia. El mensaje que siempre les doy a los becados son 3 los pasos que yo les digo que sirven para mejorar en medicina de urgencia. ¿Y qué hacemos entonces para evitar esta fatiga de decisión? Hola amigos de Elemental, como espero que ya se esté haciendo costumbre, nos volvemos a encontrar en otro domingo para hablar sobre reflexiones en torno a la medicina de urgencia. En esta oportunidad les quiero hablar sobre la fatiga por decisión. ¿Qué es esta cuestión de fatiga por decisión? Bueno, ya algo nos habla el título, ¿no? Como fatigado, ¿por qué? Por tomar tantas decisiones. Y yo creo que gran parte de ustedes ha sentido esta molestia, esta fatiga. Sobre todo cuando está terminando el día. Cuando, por ejemplo, ustedes tuvieron un turno y están terminando el día, llegan a la casa sin ganas de nada. Y de repente no es tanto la actividad física que puedan haber hecho, sino que es la cantidad de decisiones que han llevado a cabo en un turno. Y de eso es lo que vamos a hablar. ¿Qué tanto influye esto de la fatiga por decisiones en el cuidado de sus pacientes y en el propio cuidado personal? Y quiero partir contándoles sobre un caso que fue muy emblemático y ocurrió en 1984. Se trata de Libby Sion, una paciente de 18 años que consultó a eso de las 11:30 de la noche en un servicio de urgencia. Ella estaba tomando un IMAO, que es fenilcina, desde hace aproximadamente unos 2 meses por el diagnóstico de trastorno depresivo, según algunas fuentes, otros señalan solo estrés, pero bueno, el asunto es que estaba tomando ese fármaco y consultó a las 11:30 en este servicio de urgencia porque estaba con fiebre, calofríos, mialgia y además estaba con agitación, con algo de agitación. Lograba entregar la historia, así que comentó su historia al médico residente que estaba en ese momento. El médico residente realizó el diagnóstico de síndrome viral con síntomas histéricos. Entonces tomó la decisión, paracetamol, hidratación endovenosa, la ingresó y consultó con su médico de cabecera, que era un médico más experimentado, que estuvo de acuerdo con el manejo inicial de la paciente. Para el manejo de la agitación y estos calofríos le indicó meperidina. Bueno, ¿qué ocurrió? A la hora después, la paciente presentó mayor agitación, así que llamaron al médico, que claramente se había ido a ver otros pacientes en el servicio de urgencia, y desde la cama donde estaba hospitalizada, el equipo de enfermería llamó al médico y le dijo: mire, ¿sabe qué? Tenemos a la paciente que está más agitada, ¿qué es lo que hacemos? El médico, por vía telefónica, indica que deben realizarle sujeción física y además indica haloperidol 1 milígramo intramuscular. Hubo una pequeña calma entre medio, la paciente efectivamente se tranquilizó un poco, pero al cabo de un tiempo comenzó con mayor agitación nuevamente. Y es así que a las 6:30 de la mañana, parte del equipo de enfermería le tomó los signos vitales y encontró que la paciente estaba con una temperatura de 41 grados. Al poco rato, a eso de 7 horas y media después de su ingreso, la paciente cae en paro cardiorrespiratorio y lamentablemente fallece. El diagnóstico final fue bronconeumonía bilateral. ¿Y por qué les traigo a colación este caso? Porque este fue un caso súper connotado que trajo consigo la concientización de lo problemático que un médico tome decisiones después de muchas horas de turno. ¿Por qué? Porque probablemente puede disminuir la claridad con la cual toma las decisiones, la interpretación de la información, un montón de procesos cognitivos pueden empeorarse por el agotamiento. Algunos pueden decir que esta paciente probablemente en ese tiempo, a pesar de incluso haber sido consultado a otros médicos más experimentados, no se asoció rápidamente el uso de meperidina, por ejemplo, con este IMAO y que en conjunto podrían empeorar el cuadro de posible síndrome serotoninérgico que está teniendo la paciente, ¿no? Pero bueno, en fin, lo relevante es que justamente el padre de esta paciente, que lamentablemente falleció, era abogado y además columnista del The New York Times. Así que elaboró una columna, por ende iba a tener gran impacto social.
Y dentro de la columna, tengo acá escrito una de las frases que a mí me llamó mucho la atención. Dice: no hace falta ser alumno de preescolar para saber que un residente que trabaja un turno de 36 horas no está en condiciones de tomar ninguna decisión, olvidándose de cuestiones de vida o muerte. Bueno, este caso fue tan connotado que fue tomado por el Comisionado de Salud de Nueva York y creó un panel de expertos donde fue encabezado este panel de expertos por el doctor Bell. Y este panel de expertos, la Comisión Bell, sacó algunas recomendaciones. ¿Qué es lo que dijo? Que los residentes, los que están en proceso de especialización, no debiesen tener más de 80 horas semanales de práctica clínica y además no debiesen hacer turnos de más de 24 horas consecutivas. Como ustedes entenderán, estamos hablando de los años 80, existió una gran resistencia. Y ustedes se van a dar cuenta, sobre todo aquellos que trabajan en recintos hospitalarios donde hay turnos de 24 horas, que aún existe gran resistencia. Afortunadamente, en el recinto donde estoy tenemos turnos de 12 horas, pero existió gran resistencia para pasar de 24 a 12 horas. Y probablemente ustedes se van a encontrar con la misma resistencia que argumentaron acá, que no, que es necesario hacer un seguimiento del paciente. Puros argumentos que en realidad tratan de enmascarar un poco lo de sacarse el turno de encima en 24 horas y tener el resto de semana libre. ¿Ah? Seamos sinceros, sincerémonos, por favor. Bueno, existió gran resistencia y tanto es así que algunas instituciones no siguieron las indicaciones hasta que en el 2003 el Consejo de la Acreditación para la Educación Médica de Posgrado impuso la reducción de horas. Ya se acabó. No se podía. O sea, parte del proceso de acreditación era que cumplieran con esta normativa de Bell de menos de 80 horas, menos de 24 horas de turno consecutivo. Así que esto finalmente se instauró como una práctica que todos aceptaron y siguieron. Ya, ¿y por qué les traigo este tema? Porque existe relativo consenso, aunque la evidencia no es de la mejor calidad, de que la cantidad de horas de turno va empeorando la calidad de las decisiones que uno va tomando. ¿Existe evidencia de esto? Como lo conversamos en la última vez que tuvimos una reflexión de fin de semana, la evidencia no es la mejor, son generalmente estudios retrospectivos observacionales. Y aquí les tengo uno del 2023 por Asma al-Habiri, creo que así se pronuncia, bueno, y que consideró una población de adultos con 2.065 pacientes y se dieron cuenta que en la medida que iban avanzando el turno derivaban más pacientes, tanto así que esta diferencia fue significativa durante las últimas horas del turno. O sea, pareciera ser, y las derivaciones, ojo, que eran, la mayoría de los pacientes no quedan hospitalizados, o sea, estaban derivados generalmente de más, no era necesario derivar estos casos. Así que ya pone un poco que nos paremos la antena, digamos, chuta, pareciera ser que estamos tratando de deshacernos más rápido de nuestros problemas en toma de decisiones, derivando a los pacientes en la medida que vamos acumulando decisiones en el turno. Tenemos un estudio del 2014 del INDER, que también observacional retrospectivo, que consideró adultos y que lo que concluyeron es que a medida que el turno avanza, los médicos prescriben más antibióticos para infecciones respiratorias agudas que no tienen indicación de antibioterapia. O sea, a ver, no solamente derivamos más, sino que tendemos a dar más antibióticos, y esto muchas veces se ha asociado a que hay mayor temor de equivocarse al final del turno, y más que eso, uno trata de rápidamente resolver el caso porque no queremos asumir mayor carga cognitiva. 2025, Perrone. También un estudio observacional retrospectivo con más de 5.000 pacientes, pediátricos en este caso, y que lo que se dieron cuenta que en las últimas 4 horas de turno aumentan en un 14% la cantidad de exámenes que uno toma. Nuevamente, un poco de medicina a la defensiva. En la medida que yo me siento que estoy más agotado, tiendo a tomar más exámenes como para protegerme. Lo que sin duda no es beneficioso para el paciente y tampoco es beneficioso para el uso de recursos. Y hay un montón de problemas asociados a pedir exámenes de más, que tienen más tiempo de box ocupado, tiene gente más tiempo esperando afuera, hace un gasto innecesario,
ocupan más recursos de personal, etc. Bien, el 2025 hay una revisión sistemática justamente sobre este tema. Este es Grignoli, el autor principal, y es de fatiga de decisiones y considera 43 estudios. ¿Qué es lo que vieron? ¿Qué es lo que concluyen esta revisión sistemática? Que hay una disminución de la capacidad de tomar decisiones y autorregularse tras múltiples decisiones consecutivas. Esta es la definición que la mayoría de los autores menciona cuando se refieren a fatiga por decisiones. O sea, disminución de la capacidad de tomar decisiones y autorregularse, esta palabra es fundamental, tras múltiples decisiones consecutivas. Y encontraron algunos factores de riesgo que tanto son individuales como también contextuales, o sea, dependen del ambiente donde yo me desempeño como médico de urgencia. Primero, hay un agotamiento del autocontrol, que si bien esto puede ser debatible por ciertos autores, como la base fisiopsicológica de la fatiga por decisión, me parece bastante razonable que se las mencione igual. ¿Qué es lo que menciona? Que el agotamiento del autocontrol se basa en que cada decisión requiere energía mental para inhibir impulsos, considerar riesgos y priorizar objetivos. Entonces, en la medida que yo voy tomando decisión, se va agotando esta energía para, nuevamente, inhibir impulsos, considerar riesgos y priorizar objetivos, de forma que disminuye la energía que yo tengo para hacer esta autorregulación. Entonces empieza a disminuir la regulación y por ende el médico, en este caso, empieza a tomar decisiones como por atajo. Cae más fácilmente en sesgos cognitivos, y si probablemente ustedes conocen esto de la teoría del pensamiento tipo 1, tipo 2, que el pensamiento tipo 1 es económico, es rápido, toma la decisión rápidamente. Está bien, nos ha permitido sobrevivir por mucho tiempo, tanto así que nosotros escuchamos un rugir y salimos corriendo porque no nos preguntamos si es una raza, nada, nos asustamos, y eso es una respuesta que nos ha permitido sobrevivir ante un estímulo y generamos una respuesta prácticamente sin reflexión. Mientras que el pensamiento tipo 2 claramente no es un pensamiento económico, ocupa más energía, es reflexivo, demora más tiempo y termina agotándote completamente. O sea, si tú eres médico de urgencia y trabajas todo tu turno en pensamiento tipo 2, terminas súper agotado, prácticamente sin tener capacidad de tomar decisiones, por ejemplo, quedarías paralizado por decisión cuando te toca tomar una decisión, por ejemplo, tempodependiente en un paciente crítico. Así que parte del entrenamiento del médico de urgencia es establecer patrones de reconocimiento para luego, gran parte de nuestra práctica clínica, trabajar en pensamiento tipo 1 y llegar a la parte reflexiva cuando algo en el pensamiento tipo 1 no nos calza. Y para hacer eso necesitáis muchas horas de vuelo, necesitáis muchas horas de enfrentarte a pacientes para aprender a reconocer cuándo el paciente se ajusta a tu patrón de reconocimiento y cuándo se sale de este patrón de reconocimiento. Bueno, independiente del entrenamiento que uno tenga, existe un momento en que hay un agotamiento del autocontrol. Empieza uno a tomar decisiones, a tomar atajos, caer en sesgos cognitivos, como les decía, y comete por ende muchos más errores, y eso es prácticamente inevitable. O sea, mientras más decisiones uno toma, más uno comete errores, principalmente porque se agota, ¿sí? Ahora, cuando uno ya tiene más experiencia, probablemente no es necesario tener tanta práctica reflexiva, entonces por ende empieza como a dosificar un poco más la energía y tiende a aguantar un ratito más. Esto me recuerda mucho cuando yo juego ajedrez, y cuando era más chico aprendí a jugar ajedrez. A la segunda partida estaba súper agotado, y si en la primera partida di algo a la pelea, en la segunda partida me ganaba súper fácil. Pero en la medida que iba entrenando, cada vez aguantaba más partidos sin agotarme y empezaba a mejorar no solamente mi juego inicial, sino que la cantidad de juegos que podía hacer de buena manera. Y esto también lo veo en la medicina de urgencia. Veo, por ejemplo, los becados cómo toman mejores decisiones cuando están partiendo el turno, y cuando ya están terminando el turno como que están agotados, empiezan ya, doctor, pidamos el escáner y ya, no, pidámosle todos los exámenes, y empiezan a cometer muchos más errores, dejan información relevante fuera. Así que esto es súper habitual, pero creo que el entrenamiento nos ayuda de una u otra forma, no solamente a hacernos más resistentes para tomar mejores decisiones, sino que también a
reconocer patrones y luego empezar a utilizar decisiones más reflexivas en casos que queda un poco más la duda y que afortunadamente en la medida que nos exponemos a más casos, disminuye la cantidad de casos que quedan ahí más en la incertidumbre de no saber qué decidir. ¿Ya? Así que creo que el entrenamiento puede ayudarnos a paliar, por último, este problema del agotamiento del autocontrol. ¿Sí? Bien, lo otro que influye como factor de riesgo negativo personal son las emociones negativas. Por ejemplo, si ustedes tienen una carga emocional que interfiere su toma de decisiones, puede esto generar un sesgo de evitación de un caso que le haya generado una carga emocional negativa. Por ponerle un ejemplo, yo cuando era recién egresado me tocó un caso de una parálisis facial que a todas luces parecía una parálisis facial periférica. Hice todo el examen físico, el examen neurológico, solamente existía un séptimo par, pero al parecer en algún momento tuvo un trastorno del lenguaje que yo no supe detectar en su momento. Así que yo estaba trabajando en un centro donde derivaban casos de hospitales comunitarios, así que lo devolví al hospital comunitario, incluso le tomé una imagen porque chuta, tenía más de 65 años, ya ok, tomemos la imagen igual, le tomamos la imagen, lo mandamos de vuelta y cuando estaba terminando el turno, el paciente llega intubado al reanimador. Esa cuestión generó una carga emocional negativa importante, haciendo que yo le tuviese miedo a las parálisis facial durante gran parte de mi práctica clínica como becado de urgencia, porque cada vez que vi una parálisis facial me recordaba ese caso donde cometí el error. Entonces eso genera finalmente sesgos de evitación o exceso de precaución. Terminamos tomándole angiotag a todo paciente que me llegaba con una parálisis facial. Así que las emociones negativas también pueden influir y generan mayor agotamiento de decisiones. Así que ahí lo relevante es, desde mi punto de vista, cuando uno comete un error de este tipo, conversarlo con alguno de otros colegas que tengan más experiencia y estudiar el tema y darse cuenta de cuáles son los detalles que quizás me faltaron tomar y que no necesariamente el próximo paciente que tenga una parálisis facial yo nuevamente voy a cometer el mismo error, porque quizás hay algo que sacar en limpio de este caso, pero si uno se lo guarda y lo deja abajo de la alfombra y que hay en el olvido, cada vez que yo me enfrento a un paciente con un caso similar, va a aflorar nuevamente este miedo, va a aflorar esta emoción negativa y va a hacer que yo tenga que utilizar mucho recurso cognitivo, lo que claramente me va a agotar mucho más rápido. Así que mi consejo sería, cuando detecten un error que le haya generado una carga emocional negativa, convérsenlo con un colega de más experiencia, idealmente convérsenlo con un especialista en medicina de urgencia, que generalmente estamos algo entrenados al menos en toma de decisiones, y busquen ustedes dónde detecten el error y luego planteen una respuesta, o sea, más que una respuesta, planteen un plan. Realicen un plan de cómo ustedes van a mejorar de forma concreta. No, es que ahora voy a estudiar mejor parálisis facial. No. A ver, voy a revisar una clase de parálisis facial y durante esta semana cada parálisis facial que yo vea en la consulta la voy a ir a ver. Que esté consultando en servicio de urgencia la voy a ver. Elaboren planes prácticos que ustedes puedan desarrollar para finalmente esto genere un aprendizaje, ¿no? No lo oculten el error, coméntenlo, compártanlo, busquen cuál fue el error específico y generen un plan específico, práctico, ¿no? Concreto, nada de cuestiones abstractas, concreto, y establezcanse metas para que en un futuro esto se traduzca finalmente en una mejor atención en un caso clínico que les pueda tocar similar, y también disminuya este miedo que uno tiene de repente a evitar, o sea, esta tendencia a evitar el caso clínico donde yo cometí el error. El siguiente elemento que considera esta revisión sistemática como factor de riesgo personal es la dificultad para manejar la incertidumbre. En la medida que ustedes se enfrentan solo a pacientes que son de libro, probablemente la cantidad de incertidumbre que van a manejar es súper poca.
El problema es que cuando ustedes se desarrollan como especialistas en medicina de urgencia, se van a dar cuenta que muchos de los casos que ven en realidad se escapan de todos los libros y quedan en situaciones intermedias, que como que no es ni esto ni lo otro, y uno ahí tiene que empezar a trabajar con la incertidumbre. Y en la medida que ve más pacientes, uno empieza a tolerar más la incertidumbre. Ahora, si definitivamente ustedes me dicen, no, es que yo no puedo tolerar este nivel de incertidumbre, bueno, ok, creo que se equivocaron de especialidad, busquen otra especialidad que tenga mayores niveles de certeza. Pero en medicina de urgencia, especialmente, donde somos la especialidad que por definición se enfrenta a pacientes indiferenciados, debemos aprender a manejar la incertidumbre, y para eso, nuevamente le insisto, es fundamental desarrollar una práctica clínica donde nos expongamos a pacientes de forma constante, y que eso nos va a ayudar, sin duda, a tener mejor tolerancia a la incertidumbre. Y qué mejor si es asociado a un médico que ya tiene más experiencia en esto, como puede ser un especialista en urgencia. Temor al error. Y esto más bien está vinculado a las emociones negativas que le comentaba previamente. El temor al error afecta la autoconfianza y la capacidad de decidir. Y nuevamente aquí le insisto, fundamental para esto evitar la cultura de la culpa, ¿no? Nuevamente, el mensaje que siempre les doy a los becados son 3 los pasos que yo les digo que sirven para mejorar en medicina de urgencia. El primero es exponerse. Si no se exponen nunca y solamente aprenden medicina de urgencia de un libro, olvídense. El día de mañana, cuando les toque la vida real, van a cometer muchos errores, van a encontrarse muy agobiados por la cantidad de decisiones que hay que tomar. Expónganse. Cada vez que se expongan, identifiquen el error que cometieron. Siempre van a cometer un error. Y si no son capaces de identificar el error, van a seguir cometiendo el error cada vez de forma más frecuente, pero cada vez con menos miedo. Así que traten de identificar un error. Y muchas veces para uno no es fácil ver el error. Así que nuevamente, de ahí la importancia de especializarse en urgencia. Ustedes ingresan a un programa de beca, ustedes comentan el caso, su docente muchas veces va a encontrar ese detalle que no preguntaron, ese detalle que no notaron, esa perla en el examen físico, esa imagen en la ecografía, ese informe radiológico que estaba malo y que en realidad tenía esto el paciente. Bueno, esos detalles identifíquenlo y anótenlo en una parte y luego generen un plan concreto de mejora. Nuevamente le insisto, exponerse, identificar el error y generar un plan concreto de mejora. Esos son los aspectos, factores de riesgo más bien, que encontró esta revisión sistemática que podrían aumentar finalmente la fatiga por decisión. Cada vez que uno tenga estos factores, es más probable que terminen agotándose antes y por ende terminen tomando decisiones malas antes. Pero también hay factores contextuales, o sea que no dependen necesariamente del individuo, sino que dependen del contexto donde ustedes se desenvuelven profesionalmente. Por ejemplo, la sobrecarga laboral y la presión temporal. Cuando ustedes tienen una jefatura y dicen, no, que tienen que cumplir estos tiempos sí o sí, miren los pacientes que tienen en observación y no han dado de alta ninguno. Nah. Cuando tienen una sobrecarga laboral de repente y los instan a tomar decisiones de forma acelerada, y cuando además tienen muchas tareas con presión, el cerebro, ¿qué es lo que tiende a hacer? Priorizar eficiencia por sobre precisión. Y por ende, empiezan a tomar historias muy acotadas, dejan de lado información relevante y como ya hemos conversado en otros videos, la parte más importante a la hora de tomar información para llegar a una decisión no son los exámenes, no son el escáner, está bien, muchas veces van a ser determinantes, pero la enorme mayoría de las veces es el tiempo que le damos al paciente para que se exprese y para que comente qué síntomas tiene, sin nosotros encasillarlo en una cuestión que calce con lo que nosotros rápidamente queremos diagnosticar. ¿Sí? Bien. Otro factor, entornos disfuncionales o competitivos. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes trabajan en un lugar donde los errores se castigan o ridiculizan, van a sentir falta de apoyo y por ende van a pensarlo más de una vez antes de tomar una decisión, lo que claramente genera agotamiento, ¿no? Genera fatiga por decisiones. Por ejemplo, yo cuando estaba en segundo año de devolución de beca, cuando ya era urgenciólogo, me tocó un caso de una paciente joven de aproximadamente 28 años, si mal no recuerdo, que había consultado el día anterior por un dolor epigástrico. Fue visto por el equipo de cirugía,
La dejaron ingresada como un supuesta colecistitis alitiásica. Y cuando yo llego al turno a las 8 de la mañana, me encuentro con una paciente con una taquicardia ventricular, con dolor torácico, disnea importante y agitación psicomotora, no tolerada al decúbito, o sea, una paciente mal profundidad, además, sudorosa, gravísima. Bueno, comencé a manejar la paciente y inicio el manejo de la taquicardia ventricular persistente, sedación, desfibrilación, o sea, cardioversión eléctrica. La paciente no salió 1 o 2 veces. Iniciamos antiarrítmicos, sedación profunda, intubación, partidos con amiodarona, lidocaína, propanolol. Finalmente salió de la taquicardia ventricular. Además estaba con un edema pulmonar asociado. La paciente empezó a hacer una bradicardia extrema, cayó en paro, iniciamos compresiones torácicas. Le puse una sonda marcapaso, hicimos todos los manejos, la trombolizamos, salió el antecedente que había consumo de algunas drogas como cocaína, tusi. Entonces, dijimos, en una de esas hay algo isquémico acá, algo coronario acá que no hemos identificado previamente. La paciente falleció. Lamentablemente, imagínense, partir el turno con esa situación desgastante emocionalmente, me generó muchas emociones negativas y la jefatura que tenía en ese tiempo no halló nada mejor que exponerme en el grupo de médicos, diciendo que las decisiones del doctor Rojas no están por su... Me empezó a culpar de que la paciente se haya muerto. Bueno, esa situación, imagínense a un principio del turno. Ustedes parten con fatiga de decisiones de inmediato. Si es que en un contexto, en vez de apoyarlo, en vez de preguntarle, ¿por qué tomaste estas decisiones? Los critican y más encima de forma pública. Horrible, po. Eso justamente es un factor contextual que puede generar fatiga de decisiones y que por ende puede generar que no solo ustedes, si el contexto es malo, varios de los médicos que están en ese contexto cometan más errores. ¿Ya? Eso. ¿Qué otro factor más? Conflictos con colegas o con pacientes. Por ejemplo, si hay discrepancias, es normal encontrar discrepancias teóricas, técnicas, en los servicios de urgencia, claro está. Si somos seres humanos, de repente tenemos interpretaciones distintas de la información disponible en la bibliografía, o tenemos experiencias distintas. Tenemos que los pacientes también tienen decisiones distintas, entonces todo eso puede influir que nosotros tengamos manejos distintos. Ahora, eso es normal, pero si las discrepancias no encuentran un ambiente protegido para que puedan ser conversadas, lo que termina ocurriendo es que empiezan todos a enojarse, bueno, empiezan todos a tirarse malos deseos, por decirlo de una forma suave, y genera una tensión comunicacional. Si no hay un espacio protegido para poder entregar las discrepancias, un espacio que sea no solo protegido, sino que un espacio seguro para entregar las ideas distintas y que al contrario de eso se les ponga la pata encima a quien piense distinto, eso genera finalmente una tensión comunicacional que claramente va a aumentar la proporción de fatiga de decisiones y que por ende va a influir en que en ese servicio de urgencia se tomen peores decisiones. Si uno no tiene un lugar donde conversar tranquilamente sus discrepancias, va a haber mucho más miedo también a cometer algún error y uno se la va a repensar y repensar varias veces, tanto que va a terminar agotado a los 2-3 pacientes que ve en la mañana. Bien, falta de guías o recursos. Por ejemplo, si uno debiese hacer algunas guías clínicas de forma intermitente, juntarse con las otras especialidades y acordar ciertos manejos que se ajusten a la propia realidad del hospital, eso está súper bien. Y sobre todo cuando uno ya va bien avanzado en el turno, debiese tener algún tipo de guía que nos permita no tener que estar reflexionando tanto la decisión que vamos a tomar, sino que ajustarnos de repente a ciertos pasos que ya están preestablecidos luego de la comunicación efectiva entre las distintas especialidades. Bueno, cuando no hay protocolo y no hay guía y cada uno hace lo que quiere, además de aumentar el ruido en la toma de decisiones, que es la variabilidad,
genera que uno también se fatigue mucho más rápido, ¿ya? Sobre todo en situaciones de motivos de consulta frecuentes o que de repente involucran a otras especialidades. La falta de recursos también puede generar lo mismo. Por ejemplo, si uno nos dice, no, es que no hay contraste para tomar un escáner de abdomen. Por ejemplo, no, vamos a limitar la cantidad de contrastes porque los médicos de urgencia piden muchos escáneres con contraste. La falta de recursos puede generar también fatiga en la toma de decisiones, porque uno sabe que, por ejemplo, para hacer el diagnóstico de apendicitis necesita un escáner con contraste, al menos los adultos. En los niños está bien, uno puede partir con la ecografía y si de repente la ecografía nos deja como a mitad de camino y la clínica no es tan categórica y el paciente tiene menos de 5 años, que es donde la evidencia nos ha demostrado que pareciera ser que necesitamos una imagen para confirmar, porque la tasa de apendicitis en blanco, o sea, de apéndice en blanco, que es una pabellón con todos los efectos adversos y riesgos que tiene asociado operar a un niño que no lo necesitaba, infecciones intrahospitalarias, infecciones de la herida, dolor, un montón de situaciones. Nada, sabemos que necesitamos una nueva imagen y me dicen, no, es que no hay contraste. Imagínense, ¿cómo vamos a tomar una decisión ahí? Obvio que la decisión va a ser mucho más compleja y por ende tiende a agotar más a nuestro equipo. Bien, ¿qué factores protectores? Ya hablamos de 5 factores de riesgo, hablamos de factores de riesgo tanto individuales como del contexto donde uno se dedica a realizar medicina de urgencia, pero hay factores protectores. Primero, habilidades comunicacionales. O sea, si uno sabe comunicarse bien, y por eso es parte fundamental de cualquier médico que quiera hacer urgencia, tiene que saber conversar. Y si no puede hacerlo, bueno, los mandamos a conversar hasta en la fila del pan, en la fila del supermercado. Tienen que aprender a sociabilizar, a tener una escucha activa, tienen que aprender todos estos recursos comunicacionales que le van a permitir no solamente tener una buena relación con el resto de los profesionales, con los pacientes, sino que también les va a permitir identificar de mejor manera la patología, porque les ayuda a obtener mejor información, les ayuda a darse el tiempo para escuchar, ayuda un montón. Así que debemos tener habilidades comunicacionales y eso permite que, a final de cuentas, si tenemos una buena comunicación, el paciente nos da una buena historia, a veces la decisión va a ser mucho más fácil de tomar y por ende va a contribuir menos a que nos agotemos a la hora de tomar decisiones. Empatía y compasión. Ojo con este detalle. ¿Por qué? Porque la idea es no absorber el sufrimiento del paciente, ¿sí? Si uno absorbe el sufrimiento del paciente, uno le da vuelta al asunto, la decisión se vuelve con una carga cognitiva mucho mayor y por ende puede agotarnos más, ¿ya? Así que una de las cosas que nos puede ayudar es entender que no somos salvadores omnipotentes. No podemos resolver todos los problemas del paciente, ni de su familia. Debemos aprender a establecer límites y eso lleva tiempo. Porque muchas veces, sobre todo al principio, uno se va a involucrar emocionalmente mucho. Pero uno tiene que aprender a entrar en el mundo del paciente y rápidamente salir de él. Está bien, pueden ser problemas súper graves, súper tristes. Y nada, es súper fácil empatizar. Porque la empatía es parte, lo tenemos como impregnado en nuestro ADN. Pero el llamado es a la compasión más que a la empatía. No es como a sentir lo que está sintiendo el paciente, sino que a mirarlo con ojos de compasión. Entender lo que le pasa, establecer los límites, saber de que yo no puedo resolverle todos sus problemas y entender de que yo a veces no voy a poder salvar, pero sí voy a poder acompañar, ¿no? Esa figura del acompañamiento, del médico que acompaña y no del médico que sufre junto al paciente. No, esa no es la idea. ¿Podemos sentir compasión? Sí, claro, y esa es la idea, compasión. ¿Podemos sentir empatía? Sí, a veces vamos a sentir empatía, muchas veces vamos a sentir empatía, pero debemos tener claridad de que el siguiente paciente que tenemos que ver necesita una buena atención también. Y para lograr eso, necesitamos también nosotros establecer límites para salir rápidamente de la tensión emocional que nos pueda generar otro caso. Así que hay que tener una empatía y una compasión equilibrada. Y eso es un factor protector. Si lo aprenden a hacer, bacán, porque es menos probable que tengan agotamiento por toma de decisiones, ya que no van a tener tanta emocionalidad involucrada a la hora de tomar decisiones, ¿ya? Motivación, claro estamos, si ustedes no están motivados haciendo urgencia, nada, que estoy aburrido, que esta usted no es lo mío, nada, no tiene sentido que sigan, porque claramente con el primer paciente va a terminar agotado.
sueño y salud mental adecuada. Si de repente están notando que están con un problema de salud mental, terapia. Se puede hacer terapia, se puede buscar, se puede leer libros de autoayuda, hagan lo que sea, pero traten de mejorar su calidad de salud mental. Y eso de repente puede ser partir haciendo ejercicio, salir a caminar todos los días, tener alguna actividad distractora y sueño, dormir bien. Claro está, si ustedes están durmiendo 4 horas todos los días, obvio que al otro día van a estar súper fatigados y claramente las decisiones van a terminar agotándolo antes de tiempo. Y capacitación. Es bueno capacitarse no solamente en medicina de urgencia, sino que también capacitarse en comunicación, capacitarse en toma de decisiones que nos ayuden a entender más o menos cómo funciona nuestro cerebro y a detectar cuándo estamos frente a un mayor riesgo de cometer errores por sesgos cognitivos, de cometer errores por agotamiento, etc. ¿Sí? Así que habilidades comunicacionales, empatía y compasión equilibrada, motivación, sueño y salud mental adecuado y capacitación son factores protectores para que nosotros podamos tener mejores decisiones y por ende menos fatiga de decisiones. Bueno, ¿qué hacemos? Estamos con esta situación de que nos encontramos que tenemos que tomar decisiones, sí o sí, son inevitables. Es más, parte de nuestra especialidad es tomar decisiones. Hay médicos que de repente se paralizan y no toman decisiones y finalmente la patología termina tomando la decisión por ellos. Y el paciente se agrava y uno ve cómo la muerte poco a poco empieza a aplastar a nuestro paciente. Entonces, la idea es que tenemos que tomar decisiones, pero decisiones adecuadas. ¿Y qué hacemos entonces para evitar esta fatiga de decisiones? Bueno, lo primero, estas son muchas recomendaciones que yo he encontrado en la bibliografía que estuve leyendo, pero además cosas que yo he aprendido con este tiempo de especialista. Primero, identificar las patologías que yo llamo sesgogénicas. Identifiquen patologías sesgogénicas para ustedes. Por ejemplo, si ustedes tuvieron una mala experiencia con un paciente alcohólico, sepan que es una patología sesgogénica para ustedes y generen un checklist. Yo siempre, yo tengo una historia personal con un paciente alcohólico, no sé, tuve problemas personales con él, así que cada vez que veo un alcohólico me imagino a esa persona y tiendo a tratarla mal, a no tomar una buena historia y quizás me equivoque más. Identifiquen esa patología sesgogénica para ustedes. Por ejemplo, para mí el dolor lumbar, los episodios conversivos, por ejemplo, y también el paciente alcohólico ya no tanto, pero en un principio sí lo era. Entonces, cada vez que ustedes detecten una patología que es sesgogénica para ustedes, que les genere sesgo, elaboren un checklist. Y cada vez que vean ese motivo de consulta, saquen su checklist del bolsillo o ténganlo pegadito en un QR o sepan dónde buscarlo y pregunten caso a caso para evitar, primero, tener que estar cometiendo errores porque se sesgaron con ese caso, ¿sí? Y al generar el sesgo, finalmente, y ustedes identifican que ese caso les genera mayor sesgo, muchas veces ustedes, para evitar cometer errores, van a hacer mayor práctica reflexiva, van a agotar. Y en cambio acá es súper sencillo. Elaboran un checklist, entonces saben que es menos probable que se equivoquen, entonces van a tomar decisiones más confiados, más tranquilos. Y el paciente también se ha beneficiado. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Generar algoritmos en motivos de consulta frecuentes. Por ejemplo, elaboren algoritmos en conjunto con el equipo de cardiología de dolor torácico. Ya, el paciente con dolor torácico va a pedir 2 troponinas al menos, si es que lleva más de 12 horas de dolor, etc. Elaboren protocolos que con esos motivos de consulta frecuentes y utilícenlos sobre todo cuando están terminando el turno, porque saben que en ese momento es que es más probable que ustedes cometan errores. Estandaricen la entrega de turno. Esta es una cuestión que yo hasta la fecha no hago, pero se lo recomiendo. Soy como el cura gatica. Bueno, estandaricen la entrega de turno. ¿Por qué? Porque uno entrega de turno así, amigo, no, si tengo este caso aquí, estandarícenlo. Bien, cada vez que voy a entregar un turno, voy a entregar el nombre del paciente, la edad, los antecedentes, el motivo de consulta, lo que tiene pendiente. Listo. Y los exámenes más alterados, mi hipótesis, no sé, estandarícenlo. Una cantidad de cosas que ustedes van a entregar, cosas que no se les vaya a olvidar. Primero, que tienen un paciente que no entregaron.
Segundo, que no se les olvide un dato relevante que quizás pasaron por alto porque no se acordaron, porque con el afán de querer irse luego para la casa, olvidaron ese dato y eso finalmente tuvo una repercusión negativa en el médico que está tomando el turno. Entonces yo estoy tomando el turno y tengo que tomar una decisión con este paciente, pero me entregaron la información incompleta, yo lo doy de alta y luego me doy cuenta que tiene troponina en 1000. Vamos, cometí un error. Así que estandaricen la entrega de turno. O sea, tengan un orden explícito y sigan ese orden cada vez que entreguen el turno al colega que viene entrando. Otra cosa que podríamos hacer, yo lo llamo, o sea, no lo llamo, yo lo he leído por ahí, se llama forzamiento cognitivo y lo meto acá también. Forzamiento cognitivo disminuye la cantidad de errores que uno toma, o sea, a la hora de tomar decisiones. Porque de repente nosotros podemos caer en los sesgos cognitivos y cometer el error de hacer un diagnóstico de patología de baja gravedad y cometer un error que puede generar un impacto negativo finalmente en nuestra toma de decisiones futuras. Entonces, cada vez que yo voy a hacer un alta, por ejemplo, o cada vez que voy a hacer un ingreso, o que voy a tomar un scanner, o que voy a dar antibiótico, me pregunto por qué. Solamente con que se hagan esa pregunta, créanme que van a disminuir la cantidad de veces que cometen errores y caen en sesgos cognitivos. Y por ende, si ustedes se acostumbran a hacerlo, ya no van a tener que estar tomando decisiones de más, tomando un escáner de más, que después va a significar que tengan un paciente más tiempo pegado en su servicio, que tengan que estar revisando una imagen, que los sobrecargue aún más. Si tenían 4 pacientes por ver, agregar un quinto más que está esperando el final. Cada vez que van a hacer alguna de estas cosas, pregúntense por qué. Lo otro que yo hago generalmente es asociación de patología de baja gravedad con alta gravedad. Forzamiento cognitivo del cólico renal. Por ejemplo, yo veo un cólico renal y rápidamente pienso disección aórtica, torsión testicular. Entonces, hago 2-3 preguntas y al menos la pienso y digo, bueno, tiene los pulsos presentes, le dice la ecografía no se ve flat de disección, está bien, no tiene la mejor sensibilidad, pero al menos bajo el riesgo. Le ha dolido la región testicular, todo que ese caballero no le duele, ya, listo, estamos listos. Con eso bajo el riesgo. Forzamiento cognitivo lo llamo. Pyelonefritis, cada vez que vean una pyelonefritis, piensen en una espondilodicitis. No se les vaya a pasar una espondilodicitis, al menos palpen la columna, vean si hay factor de riesgo, por ejemplo, un paciente VIH, inmunodeprimido, con dolor en la línea media. Ojo, esa pyelonefritis puede ser una espondilodicitis, ¿sí? Bien, ¿qué otra cosa podemos hacer? No interrumpir a menos que sea una emergencia. Y eso va para nosotros mismos, para el equipo de enfermería. Cada vez que ustedes están viendo a un paciente y lo interrumpen, sabemos que aumenta, se dice en algunos estudios, 12% la cantidad de errores. Es un estudio que se hizo en un equipo de enfermería, pero al menos en la parte de los procedimientos aumenta un 12% la probabilidad de cometer un error. Eso también influye en la toma de decisiones porque los termina agotando. Ustedes venían con un hilo, venían pensando una patología, ya estaban pensando la hipótesis diagnóstica, ya estaban pensando el tratamiento que iban a iniciar y llega de repente, le interrumpe, doctor, que están llamando de no sé dónde. Problema. A menos que sea una emergencia, conversen con su equipo, que se eviten las interrupciones lo más posible, porque mayor interrupción, mayor carga cognitiva, mayor fatiga en la toma de decisiones. Hagan micropausas de 2 a 3 minutos. Pueden poner una alarma, por ejemplo, entre los 90 y los 120 minutos, se recomienda. A los 100 minutos pongan una alarma que les recuerde que tienen que parar un poco, entre 2 a 3 minutos, para tomar agua. Si quieren, tomen alguna proteína y tomen un descanso de 2 a 3 minutos y sigan de nuevo, ¿ya? Y eso también se ha visto que puede ayudar a disminuir el agotamiento de la toma de decisiones, la fatiga de la toma de decisiones. Bien, hagan barridos de reevaluación intermitente. Por ejemplo, antes de 1 hora de terminar el turno, vean todos los pacientes que vieron y anoten cuáles son los pendientes. No solamente les va a ayudar para que ustedes cognitivamente ordenen su idea y no sientan que tienen muchas cosas pendientes, que finalmente eso los puede sobrecargar y puede llevarlo a la fatiga de decisión. Entonces, reevalúen rápidamente qué es lo que están haciendo y de pasadita preparan con eso su entrega de turno. Y finalmente, descarga de casos. Descarga cognitiva de los casos.
Si ustedes están viendo un caso, este caso es evidente que amerita un ingreso hospitalario, preséntenlo. Por ejemplo, paciente con una radiografía, con una neumonía, con dolor en puta costado, con fiebre sobre 65 años y que no está obstruido y está requiriendo oxígeno. Ese paciente evidentemente va a quedar hospitalizado, ¿ya? Preséntenlo cuanto antes para que se ingrese. Y con eso bajan rápidamente la carga cognitiva y si además tienen la suerte de tener una cama disponible, el paciente sube y sale de su brújula de dominio y dicen, ok, un paciente menos carga asistencial, menos cosas pendientes que tengo en mi cabeza y por ende menos fatiga en la toma de decisiones. Bueno, como se dan cuenta, para ser un buen médico de urgencia, para hacer buena medicina de urgencia, no basta solo con conocer la teoría y la práctica de la medicina de urgencia, sino que también es súper relevante conocerse a uno mismo, conocer sus límites, conocer cuándo uno se está agotando, conocer cuándo tengo que tomar una pausa, conocer que no es saludable ni para ustedes ni para sus pacientes que estés tomando turnos extras y haciendo 36, 48 horas de turno seguida, porque eso claramente no va a terminar bien, los va a terminar agotando, les va a terminar afectando su salud y, ¿por qué no?, va a terminar afectando la salud de sus propios pacientes. Así que, nuevamente, les insisto con este tema, es importante no solamente conocer la medicina de urgencia en sus aspectos teórico-prácticos, sino que también, para ser buen urgenciólogo, hay que conocerse uno mismo.